Vamos a estudiar el estudio de la cinética química y la palabra cinética, pues si ustedes la buscan en un diccionario o el significado específico, se refiere a un movimiento, ¿verdad? Un movimiento específico que hacen ciertos, en este caso, moléculas, ¿verdad? Esta cinética química lo que estudia es la velocidad de la reacción. Para eso tenemos que identificar el concepto de velocidad de reacción. Nos dice que es una magnitud que indica la rapidez con la que se produce una reacción. Como sabemos nosotros, para que se haga una reacción química necesitamos esperar cierto tiempo, tener ciertas condiciones también, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos efervecer una pastilla, que la echamos en agua, entonces lo que hacemos es esperar a que se deshaga dentro del agua, ¿verdad? O otros tipos de reacciones que se pueden hacer en laboratorio con compuestos químicos que necesitamos agregarlo a un cierto volumen para esperar que reaccione, ¿verdad? Existen reacciones que son muy rápidas, así como existen reacciones que son muy lentas. Cuando nosotros tenemos una reacción, por ejemplo esta que ustedes ven acá, dice A más B produce C. Es solo para determinar un ejemplo, ¿verdad? La velocidad de la reacción la vamos a tomar en cuenta según los reactivos que se están perdiendo y el producto que se está formando. Como sabemos, A más B reacciona en algún momento y forman un producto diferente que se va a llamar C. Para eso, la velocidad de la reacción tiene ciertos parámetros de comportamiento. En el caso, cuando estamos hablando de productos, que sería la C, son compuestos que se están formando. Entonces lo tomamos como una reacción positiva o una velocidad positiva. Cuando hablamos de los productos, que son los que se están terminando o los que se están reaccionando para formar un nuevo producto o dejan de aparecer en la reacción, entonces los tomamos de forma negativa, estableciendo que son los que se están perdiendo en la reacción. De manera entonces que la velocidad la vamos a tomar igual como ya se han hecho ejercicios de velocidades en el colegio, por ejemplo. Decimos, una persona está recorriendo una distancia de 10 kilómetros, por ejemplo, y lo hace en un tiempo específico de 5 segundos, ¿verdad? Entonces ya sabemos que 10 kilómetros entre 5 segundos. Utilizamos la misma relación de velocidad en estos ejercicios. Velocidad sería entonces, en este caso, concentración entre tiempo. Cuando hablamos de movimiento, ¿verdad? En el área de física decimos distancia sobre tiempo, pero en este caso es concentración entre tiempo. De manera entonces que aquí tenemos el ejemplo de velocidad de reacción. Sería el negativo de la concentración de A. Estos corchetes que ustedes ven aquí representan concentración. Dice que es el negativo. ¿Por qué negativo? Porque estamos hablando de un reactivo que se va a perder en la reacción. Es negativo de la concentración de A entre delta tiempo. ¿Qué significa este delta? Delta significa un intervalo. Intervalo quiere decir desde algo inicial hasta algo final, pero en este caso ese delta significa concentración final menos concentración inicial, que eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, lo importante es que ustedes puedan identificar de dónde salen estos valores negativos y a qué se refiere esta concentración. Por tanto, también decimos que la velocidad de reacción va a ser igual al menos negativo al negativo, perdón, de la concentración de B, que siempre le colocamos negativo porque estamos hablando de un reactivo que se va a perder en la reacción, entre delta tiempo. Y también es igual a la concentración de C entre delta tiempo. ¿Por qué no coloco un negativo? Porque en este caso estamos hablando de un producto, o sea que se está formando y lo dejamos como positivo. El símbolo positivo lo colocamos o no lo colocamos, ya sabemos que estamos hablando de algo positivo. ¿De qué dependen estos mecanismos de reacción? Depende de ciertos pasos que dan lugar a la reacción global. ¿Cuáles serían esos pasos? Esos que les estoy presentando acá. Concentración de reactivos entre tiempo y concentración de productos entre tiempo. Vean que la ecuación lo iguala todo, ¿verdad? No, en este caso no es que se suma, sino
que velocidad de reacción es igual al menos negativo de la concentración de A entre tiempo y es igual al menos concentración de B entre tiempo y también es igual a la concentración de C entre tiempo. ¿Cuáles son entonces algunos aspectos que vamos a tomar en cuenta para los mecanismos de reacción? Las medidas de velocidad de reacción nos permiten establecer los mecanismos de reacción y el conocimiento de estos mecanismos permiten intervenir para cambiar la velocidad, para tal vez acelerarla o hacerla más lento dependiendo de lo que se necesite. ¿Cómo identificamos la velocidad de reacción? Puede ser velocidad de reacción media o promedio, velocidad de reacción instantánea y velocidad de reacción inicial. En este momento solo vamos a ver la parte básica de cada uno de ellos. Para explicarle, entonces lo voy a hacer nuevamente con una reacción. Tenemos en este caso el metano, que es este primer compuesto. El etano reacciona con el ozono para formar un compuesto de óxido de etano más oxígeno molecular. Esta reacción se da en cierto tiempo y las concentraciones van a ir cambiando en el tiempo. Tengo esta tabla de acá. Si ven ustedes, aquí dice tiempo en segundos y las concentraciones en mol por litro. Solo sería la concentración del ozono de este primer reactivo. Mol sobre litro es igual a molaridad, que es lo que ya hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces las concentraciones las vamos a medir en molaridad. En el tiempo cero nos dice que la concentración molar es 3.20 por 10 a la menos 5. En el tiempo 10 es 2.42 por 10 a la menos 5. En el tiempo 20 segundos, que todos estos están en segundos, 1.95 por 10 a la menos 5. En el tiempo 30 segundos es 1.63 por 10 a la menos 5. En el tiempo 40 es 1.40 por 10 a la menos 5. En el tiempo 50 es 1.23 por 10 a la menos 5. Y en el tiempo 60 es 1.10 por 10 a la menos 5. Vean en este caso que las concentraciones van bajando a medida que el tiempo va transcurriendo. ¿Por qué van bajando estas concentraciones? Porque este reactivo se está perdiendo en la reacción para formar un producto diferente. Por eso es que las concentraciones tienden a bajar en los reactivos y tienden a subir en los productos a lo largo del tiempo. ¿Qué sería un ejemplo entonces de velocidad media? Velocidad media es un intervalo entre un tiempo 1 a un tiempo 2, por ejemplo. ¿Por qué tomo un negativo aquí de la concentración entre tiempos? Porque el ozono, en este caso específico, que son los datos que están en esta tabla, pertenece a un reactivo. Y ya habíamos dicho que los reactivos los tomamos como negativos. Lo estoy tomando aquí en este ejercicio específico del tiempo 20 al tiempo 10. Vean que la velocidad media es el cambio de la concentración final, que es 1.95 por 10 a la menos 5, menos la concentración inicial, que es 2.42 por 10 a la menos 5, entre el intervalo de tiempo que sería 20 menos 10. De manera que si hago esta operación en la calculadora me queda 4.7 por 10 a la menos 7 molar sobre segundo. La unidad que vamos a utilizar siempre para velocidad, no importa qué tipo de velocidad es molar sobre segundo, porque recordemos es concentración entre tiempo. En la velocidad instantánea se refiere a un punto específico, ¿verdad? Por eso dice instantánea, porque es en el momento específico. Yo lo tomé para el tiempo 10 segundos. Nos dice que sería el negativo, porque recordemos es un reactivo del ozono, de 2.42 por 10 a la menos 5 molar, que es esta de acá, entre 10 segundos. O sea, lo vamos a tomar el tiempo según la concentración. Y la velocidad instantánea en esos 10 segundos es de negativo 2.42 por 10 a la menos 6 molar sobre segundo. Vean la diferencia de una velocidad media, que estamos hablando de dos puntos o dos tiempos específicos, y la velocidad instantánea es de un punto o un tiempo específico. Las concentraciones
según esta tabla que aparece acá, nosotros las podemos identificar en una tabla. En una tabla que vamos a hacer más adelante, ejercicios de gráficas de concentración. En este caso estoy graficando los puntos en una gráfica donde la concentración del ozono empieza a bajar. ¿Por qué tengo este primer punto acá? Porque en 3.2 por 10 a la menos 5 el tiempo era 0, ¿verdad? Regresemos a la tabla y miren, en tiempo 0 la concentración es 3.20 por 10 a la menos 5. Luego, en el tiempo 10 segundos, la concentración empieza a bajar, 2.42. Y así sucesivamente hasta que llegamos al tiempo 60 segundos, donde la concentración es 1.10 por 10 a la menos 5. Esta gráfica lo que nos permite a nosotros identificar la relación que se está teniendo de una concentración en relación al tiempo. Si hacemos la gráfica o unimos los puntos, pues nos queda algo como esto, ¿verdad? Esto es lo que vamos a estar trabajando más adelante para poder realizar esta gráfica. Yo les voy a explicar cómo se trabaja en Excel para que podamos tener esta gráfica de concentración versus tiempo. ¿Cuáles son algunos de los factores que afectan la velocidad de reacción? Los factores van a ser concentración, estados físicos y temperatura. La concentración va a depender de cómo las moléculas empiezan a colisionar para poder reaccionar. Las concentraciones, si están muy altas, va a ser más difícil que puedan reaccionar, y si está baja, va a poder reaccionar mucho más fácil. O sea que las moléculas van a poder colisionar entre sí. Los estados físicos también afectan muchísimo en la velocidad de reacción. Si las moléculas, en este caso, se pueden mezclar, entonces vamos a tener, dependiendo de los estados físicos. Y sabemos que la temperatura es un factor que afecta bastante a la reacción y en este caso a la velocidad. Entonces hablemos del factor concentración, ¿no? Nos dice que es un factor de mayor influencia en la velocidad de reacción, dada que es la concentración específica de los reactivos. Tenemos en este caso el óxido de nitrógeno, reacciona con ozono y nos forma dióxido de nitrógeno y oxígeno molecular. De manera que aquí tenemos esta reacción es la que pasa en la atmósfera para que la capa de ozono se destruya, ¿verdad? Entonces por eso tengo aquí destrucción de la capa de ozono. Cuando la concentración tiende a ser más encerrada, o sea que se concentra en un espacio específico, en un elemento específico o digamos en un envase, la concentración aumenta porque está encerrada y por tanto decimos que la velocidad de reacción es proporcional a las concentraciones de esos reactivos. Luego tenemos el estado físico. Dice que cuando los reactivos están en la misma fase, en el caso de soluciones acuosas, el movimiento térmico los pone en contacto. Cuando están en diferentes fases, el contacto solo puede ocurrir en la interfase y el proceso va a ser más lento. Tenemos dos ejemplos. Si estamos hablando de un estado que es diferente al otro, en el caso clavos de hierro, como la presencia del oxígeno, ustedes saben que hace que se oxide el hierro, ¿verdad? Pero en este caso, cuando no tenemos este hierro en estado posiblemente líquido o a temperatura más alta, las reacciones van a ser más lentas. Pero la malla de acero, por ejemplo, la malla de acero son rayaduras de acero. Por eso cuando entra en contacto con el aire, entonces empieza a generar calor mucho más rápido, porque el estado físico ya no es tan duro como en el caso del hierro. Y luego tenemos la temperatura. Ya sabemos que a mayor temperatura las colisiones son más fuertes y por tanto las reacciones se dan mucho más rápido. Tengo un ejemplo acá del ion permanganato con hidrógeno más el oxalato, ¿verdad? Cuando este entra en reacción, la reacción forma manganeso 2 más, agua y dióxido de carbono. Este tubo se encuentra a temperatura ambiente, pero este tubo se encuentra dentro de agua caliente o a baño María que le llamamos. Cuando la temperatura se empieza a elevar, entonces la reacción se hace mucho más rápido. El manganeso 2 es precisamente el que hace esta coloración transparente o incolora, ¿verdad?
Por eso, si ven ustedes, la temperatura siempre va a afectar la velocidad de reacción. Esta se va a convertir transparente, pero va a tardar horas para que logre tener el mismo aspecto de este de acá. Por eso, la temperatura ayuda a que la reacción sea más rápida. Tenemos entonces ejercicio que vamos a estar realizando en la clase por este momento. Después vamos a ver los otros conceptos de las gráficas que les explicaba y otros conceptos más complejos. Entonces, a partir de reacciones balanceadas, nosotros tenemos que expresar las velocidades de reacción. Tengo el primer ejercicio. Dice el óxido de sodio reacciona con ácido clorhídrico y forma cloruro de sodio y también forma agua. Como ven acá, la ecuación la tengo balanceada, ¿verdad? Coloqué estos numeritos en color rojo solo para que podamos identificar más adelante de dónde salen estos valores que vemos acá. Entonces, algo importante en este caso es que la velocidad de la reacción la podemos separar por cada reactivo o por cada producto. Si se fijan, en este caso lo tengo separado por cada reactivo y producto que se encuentra ahí. Veamos este primer ejercicio. Esta velocidad del óxido de sodio está representada con la concentración del óxido de sodio, pero siempre ponemos el negativo porque recuerden que son reactivos. El negativo de la concentración de óxido de sodio entre delta tiempo. Esta va a ser como estándar, ¿verdad? La concentración de un elemento o de un compuesto entre tiempo. El siguiente tenemos la velocidad de ácido clorhídrico sería igual al negativo. ¿Y por qué negativo? Porque este siempre es reactivo. Al negativo de un medio. ¿De dónde sale ese un medio? Sale de la ecuación balanceada. Siempre que ustedes tengan un valor constante acá, siempre lo van a colocar como 1 sobre, en este caso 2, o sea, el coeficiente 2 que tenemos acá. Siempre lo vamos a colocar 1 sobre el coeficiente. Y nos quedaría a menos un medio de la concentración de ácido clorhídrico entre delta tiempo. Vean aquí, por ejemplo, este ejercicio hasta acá está malo porque nos dice que hay 2 moléculas de cloruro de sodio. Por tanto, tenemos que colocar nosotros el un medio porque eso nos va a representar cuánto se está tardando en producirse ese cloruro de sodio. Este ejercicio siempre tiene que quedar así. Si hay un coeficiente, lo colocamos 1 sobre el coeficiente. Entonces sería, la velocidad del cloruro de sodio es un medio. Aquí les coloqué el signo positivo. Recuerden que se puede poner o no. Ya sabemos que está un positivo. Un medio de la concentración de cloruro de sodio entre delta tiempo. Y la velocidad del agua sería positivo de la concentración de agua entre delta tiempo. ¿Por qué aquí no le coloco un medio, un tercio? Porque aquí solo hay un número 1, que no nos afectaría colocar 1 sobre 1, que es igual a 1. Tengo otro ejercicio acá, y en este caso, si la ecuación, por ejemplo, en este primer apartado no está balanceada, lo que yo tengo que hacer es balancearlo. Ya coloco aquí los números que me balancean esa ecuación. Entonces me quedan clorato de potasio, 2 átomos, que reaccionan con cloruro de potasio y me va a formar en este caso solo un ozono, ¿verdad? Este ejercicio no está completo, la reacción. Lo único que yo necesito es que puedan identificar de dónde coloque esto, un medio, un tercio de esta reacción. Vean aquí, por ejemplo, dice, tenemos 2 de este reactivo, entonces me quedaría menos, porque recuerden que es un reactivo, un medio de la concentración del reactivo entre delta tiempo. La velocidad de ácido de KCl, perdón, de cloruro de potasio, sería entonces a menos, porque recordemos que es un reactivo, un medio de la concentración de cloruro de potasio entre delta tiempo. Y luego, aquí sería ozono, oxígeno 3, tenemos que la velocidad va a ser la velocidad del ozono, en este caso, va a ser igual al positivo, porque es un producto, de un tercio. ¿De dónde sale un tercio? De este balanceo que tenemos acá, de un tercio de delta concentración entre delta tiempo.
Estos son los ejercicios que les coloqué en la plataforma que van a tener que realizar. Y recuerden que lo primero tienen que hacer el balanceo. Luego del balanceo, tienen que sacar la velocidad de reacción de cada elemento y siempre va a ser negativo para los reactivos y positivo para los productos. Cualquier duda que tengan, solo recuerden preguntar.